Ya están todos los inyectores están completamente funcionales. Sobre todo el amarillo, que era el que nos preocupaba porque no funcionaba. Y bueno, aquí podemos apreciar la cantidad total de impresiones que nos ha dado la L120. ¿Sí? En total 11.552 impresiones. Para quienes dicen que esta impresora es muy doméstica y que es mejor otros modelos, bueno, pues aquí podemos ver todo el rendimiento que ha tenido. De entrada, nuevamente los colores están fluyendo bien. No hay bandeo. No hay nada de este tipo de rayas que generalmente nos arruinan la impresión. Aquí tenemos nuestra área donde vamos a trabajar nuestra impresora. Hemos colocado este plástico para evitar que se nos ensucie el mostrador donde vamos a trabajar, para tratar de mantener lo más limpio posible nuestra área de trabajo. Y bueno, amigos, pues estamos aquí ya con nuestra impresora. Vamos a proceder a desarmarla. La idea es hacerle un mantenimiento completo. Vamos a vaciar las almohadillas que ya están llenas. Ya está regando el aceite. No, si no es carro. Ya está regando la tinta. Al momento de salir las impresiones, pues sale con rayas. El famoso camino de hormigas. Entonces vamos a hacer una limpieza de los engranes. Y también vamos a limar las estrías que guían el papel para la salida del mismo. ¿Sí? Vamos también a quitar lo máximo posible de burbujas que puedan tener. Vamos a limpiar también la bomba de vacío para que pueda hacer la limpieza correctamente, porque esta ya nos está fallando el color amarillo. Entonces, bueno, los invito a que me acompañen en el proceso. Voy a tratar de hacer el video lo más breve posible, porque bueno, ya hay por ahí personas que se quejan y dicen que hago los videos muy largos, pero pues yo siempre trato de cubrir todo el aspecto todo el proceso de algún trabajo. Y bueno, para esto vamos a ocupar estos desarmadores. Son desarmadores de cruz y algunos planos que nos van a auxiliar en el proceso. Vamos a ello. Para esto, bueno, también quiero aclarar que yo no soy un técnico especializado, así es que seguramente me encontraré con algunos obstáculos, con algunos contratiempos que son naturales de alguien que no se dedica a estar desarmando impresoras. También les pido una disculpa por el ruido, porque bueno, estoy en la tienda y la tienda tiene su salida hacia la calle y bueno, es una calle muy muy transitada por vehículos, así es que vamos a tratar de paliar lo más posible ese detalle. Pero bueno, vamos a proceder. Aquí tiene algunos tornillos que tenemos que retirar previos a destapar nuestra impresora. Pues vamos a auxiliar de nuestra polifacética tapa de garrafón de agua, que nos ha servido para cuando estamos depilando. Aquí es donde vamos colocando los residuos. Y bueno, ahora lo vamos a ocupar para estar colocando aquí nuestros tornillos, pues para tenerlos a mano y que no se nos vayan a perder. He cambiado de posición la impresora para trabajar de este lado, para poderles mostrar los tornillos que se deben de retirar antes de destaparla.
para no afectar los depósitos de tinta. Estos 4 tornillos son iguales, así es que no importa que se nos mezclen, no importará que nos equivoquemos en la posición de los mismos. A continuación es necesario retirar primero las tapas. Para poder retirar la tapa que protege el ecotank. Estoy introduciendo el desarmador plano lo más ligero posible para evitar romper alguna pestaña. Y pues aquí vemos los tanques que inclusive están flojos, ¿sí? Están flojos, pero hay que retirar todavía un par de tornillos más. Antes de esto vamos a tapar nuestros recipientes, puesto que se corre el riesgo de que se contaminen con alguna mota de polvo. Ya lo tenemos. Podemos ver cómo ya existen residuos de tinta de aquellas ocasiones en que nos hemos excedido y nos hemos pasado, se ha derramado de manera interna, nunca se ha rebasado hasta el exterior, así es que bueno, más vamos a aprovechar para absorber un poquito y tratar de que no se nos vaya a escurrir. Vamos a proceder a separarla, a tratar de abrirla. Y para ello había yo olvidado estos 2 tornillos que les había comentado, que hacía falta retirar. Estos tornillos, como podrán apreciar, sí son diferentes. Estos son de níquel, por lo tanto, bueno, los tendremos ubicados para cuando los tengamos que volver a armar. Ahí tenemos los depósitos. Estos, digamos, vástagos entran en estas hendiduras, por lo tanto pues es necesario retirarlos antes para poder destapar la impresora. Y aquí tenemos la tapa de nuestra impresora que tantas batallas nos ha acompañado. Solo por precaución vamos a volver a colocar
decía que solo por precaución vamos a volver a colocar el Ecotank para proteger al máximo nuestras mangueras o que lo podamos dañar accidentalmente. Estos, bueno, siguen sueltos, así los vamos a dejar. Vamos a retirar este tornillo, que por lo que he visto es el que da acceso a lo que son las almohadillas. Es un tornillo de níquel. Colocamos en nuestra tapa, al fin que los otros dos ya están colocados. Y bueno, una vez retirado el tornillo, vamos a retirar la tapa de abajo. Digamos, la vamos a ir moviendo hasta que salga. Aquí lo tenemos. Estas son las almohadillas. Entonces podemos ver ya cómo ha dejado escapar ya la tinta. Ahí inclusive se ve cómo está escurriendo, de que ya ha sido rebozada y rebasada. Así que vamos a proceder a cambiarlas. Más que cambiarlas, a limpiarlas. Podríamos aprovechar este proceso para poder hacer un sistema de drenado, es decir, colocando otra manguera para que pueda caer en un recipiente que reciba, digamos, propiamente la tinta cuando la impresora hace su trabajo de purgado. Pero bueno, en esta ocasión no lo vamos a hacer porque no estoy preparado para ello. No he comprado ni la manguera ni el recipiente, y lo que más me interesa ahorita es poderlas vaciar, limpiar y hacer la limpieza de cabezales. Así es que vamos a ello. Esto lo único será retirar las almohadillas, ¿sí? Que son almohadillas, digamos, de tela, no sé de qué material será, son esponjas, y bueno, pues limpiarlas, drenarlas para que no estén más manchadas. De hecho, no están tan manchadas, no se justifica que ya esté expulsando la tinta. Yo supongo que porque esta está muy llena, se secó y pues ya no deja que absorban, que hagan su trabajo de absorción, ¿no? Es por eso que ya está arrojando la tinta, pero bueno, vamos a limpiarlas. Regreso con ustedes. Y bueno, vamos a dejar las esponjas remojando, las almohadillas remojando, pues para poderlas secar y después utilizar. En lo tanto, bueno, vamos a avanzar con la limpieza. Vamos a proceder con la limpieza de la bomba de vacío. Esta parte que se alcanza a ver aquí, esta de aquí, perdón por no poder hacer zoom, es que el teléfono está fijo. Pero esta es la bomba de vacío. Ahí es donde se va depositando los residuos que deja la impresora cuando está realizando la limpieza. Voy a tratar de hacer un zoom para que podamos apreciarlo. Se trata de esta parte de aquí. Voy a intentar mover el teléfono a ver si no hay algún percance. Esta que estamos viendo aquí, esta precisamente es la bomba de vacío. Esta, a través de no sé si sea de este motor o de algún otro, pero tiene una bomba que succiona, y no es bomba de vacío, es una bomba de succión, que succiona la tinta cuando está realizando la limpieza para poder desbloquear los inyectores.
Vamos a utilizar esta solución limpiadora, la cual sirve precisamente para estos propósitos. Con una jeringa vamos a extraer un poco. He podido observar que hay muchas personas que utilizan limpiavidrios o el famoso pinol, pero bueno, yo en este caso sí cuento con la solución limpiadora, así es que es la que vamos a aplicar. Vamos a aplicarle la solución limpiadora hasta que quede rebasado y poco a poco lo va absorbiendo. Para esto, bueno, es conveniente, una vez ya que está rebasado el líquido, encender nuestra impresora con el fin de que empiece a funcionar la bomba de limpieza. Vamos a hacerlo. Y seguramente al momento de que ya esté funcionando la bomba, va a empezar a escurrir la tinta por acá abajo. Bueno, vamos a tener que colocar algo para absorberla, porque recordemos que nuestras almohadillas están en proceso de humectación. Encendemos y vemos cómo empieza a trabajar. Lo que está realizando es un proceso de calibrado. El calibrado inicial no llevó a cabo ninguna limpieza, sino que es el movimiento, digamos, inicial de encendida, pero sí podemos ver cómo ya el cabezal ya está empezando a ser limpiado, digamos, por la solución. Aquí podemos apreciar cómo el LED encendido sigue haciendo su trabajo, lo que nos indica que la impresora está ocupada. Seguramente ha detectado el líquido que tenía el cabezal y bueno, pues se está purgando. Ya ha quedado pozo. Así es que vamos a llevar a cabo una limpieza. Para ello, bueno, presionamos por unos segundos el botón de página. Con esto va a realizar una limpieza. Y vemos cómo está trabajando y vemos cómo empieza a trabajar nuestro cabezal. Me estoy auxiliando de otro teléfono para poder llevarles tomas un poco más cercanas del proceso. Sigue trabajando, es decir que la impresora sigue haciendo su rutina. Esta rutina de limpieza no es la misma que se
que se lleva a cabo mediante el programa de limpieza de cabezales, pero bueno, es una herramienta auxiliar que uno tiene para poder hacer una limpieza, digamos, ligera. Sigue su trabajo el LED. Tenemos que esperar hasta que el LED deje de parpadear para volver a aumentar el cabezal. Aquí podemos apreciar toda la tinta que está arrojando como parte del proceso de limpieza. Todo esto es lo que se va a las almohadillas y a su recipiente, a este recipiente. Entonces nos toca esperar. Ya ha terminado su proceso, así es que vamos a apagarla. Y la desconectamos antes de que quede bloqueado el cabezal para poder continuar. Aquí vemos cómo ya se nota el flujo de tinta que llevó a cabo como parte del proceso de limpieza. Vamos a volverlos a montar. Para ello, bueno, pues vamos a retirar un poco el exceso que tenga de tinta. Y volvamos a aumentar. Vemos cómo se rebasa. Esperamos un poco que se absorba y lo volvemos a montar. Esto lo realizamos las veces que sean necesarias. Hasta que deje de absorber. Ahí lo tenemos. Vamos a recoger nuestro cabezal para que cuando encienda lo detecte. Sí, perfecto. Volvemos a repetir el proceso, lo hemos encendido, el LED está trabajando y bueno, vamos a esperar que termine el proceso. Y ya hemos concluido con la limpieza de las almohadillas y parte de la limpieza de la bomba de succión. Las almohadillas del recipiente ya lo he colocado, no a mayor ciencia, colocarle sus almohadillas y colocarlo en su lugar. Y ahora vamos a proceder a retirar este puente de aquí, que es el que tiene las guías, las estrías del papel, que son las que muchas veces provocan no el camino de hormigas, sino que la tinta fresca arrastre y se nos manche nuestra impresión. Para ello, bueno, vamos a ver la posición de nuestra impresora.
Vamos a retirar estos dos tornillos. Siguen siendo muy similares, nada más que estos son de níquel. Entonces no lo perdemos. Recorremos manualmente nuestro cabezal y retiramos el otro. Vamos a retirar el cintillo que protege las mangueras. De hecho parece que no es necesario, pero sí retirar este puente con un desarmador un poco más pequeño. Y pues vemos cómo está construida la pieza. Y este tornillo sí es especial, no hay manera de perdernos, así es que lo colocamos en nuestra tapa para no extraviar. Con mucho cuidado retiramos este plástico que funge a manera de trabador. Aquí podemos apreciar esta pieza de plástico que va, digamos, trabada en esta parte para colocarlo nuevamente cuando lo requiramos. Con esto, bueno, retiramos. Ya quedó libre nuestro cabezal y nuestro puente. Aquí vemos que los cables, las mangueras están trabadas. Habrá que sacarlas de ahí con mucho cuidado. Para no dañarlas. Y ya tenemos libre nuestra pieza de plástico. Aquí la tenemos. Y pues esta es precisamente la responsable. Muchos atribuyen el camino de hormigas a estos engranes. Algunos lo llaman piñones. He escuchado a Johan Torres que así les llama. Y estos famosos piñones hacen presión en estas poleas, digamos, de plástico. ¿Sí? Es un plástico suave que van haciendo presión y van jalando el papel. Entonces cuando la tinta está fresca, pues es común, es muy lógico que los piñones o los engranes vayan rayando, digamos, vayan dejando el famoso camino de hormigas, que son unos pequeños puntos. Sin embargo, lo más grave son estas estrías, que son las que rozan con el papel. Si vemos aquí cómo están construidas, inclusive son las causantes de que el papel se atore, se llegue a atorar, y bueno, pues inclusive hasta el mismo cabezal se trabe o lo rompa, y es causante de que muchas ocasiones nuestros inyectores se tapen. Entonces estos son los que hay que eliminar, o más que nada reducir, para evitar al máximo que el papel se trabe. Lo vamos a hacer con una lija, y ya que hayamos terminado lo vamos a colocar para ya poder realizar nuestras pruebas. Vamos a ello. Una lija con la que nos podemos auxiliar, aunque esta es muy fina, quizás no nos ayude. Necesitamos una lija más gruesa, pero pues vamos a intentar auxiliarnos con
con estas pinzas. Ya las había yo mostrado en un video anterior. Me parece ser que en el de cómo armar los llaveros. Y con esto nos vamos a auxiliar. ¿Por qué? Pues porque son unas pestañas, unas cejas muy grandes que a lo mejor podemos retirar con ellos. Vamos a intentarlo, y si no, bueno, pues entonces recurriremos a la lija. Vamos a ello. No es posible, es muy corta la ceja, no la alcanza ni siquiera a cortar el filo de la pinza. Vamos a intentar con estas, que tienen esta parte, pues digamos, plana, para ver si con ellas es posible. Ahí lo vemos, sí se pudo retirar. Queda una pequeña rebaba, le llaman. Pero bueno, esta sí la podremos retirar con la lija que tenemos. Vamos a continuar. Espero que se esté viendo bien en el video, que salga bien. Realmente se está facilitando mucho la tarea. Yo la verdad es que pensé que iba a ser más tedioso en el retiro de estas pestañas, y bueno, por mucho tiempo me negué a hacerlo, hasta que bueno, ya fue inevitable, y es ahora cuando lo estoy realizando. Las he retirado todas, no quiero arriesgarme. Si ha de quedar bien, pues queda bien todo, y si no, pues quedará mal todo. Así es que vamos a pulir para evitar al máximo los residuos de plástico que puedan atorar el papel. Vemos aquí el residuo del plástico, cómo está quedando. Bueno, vamos a continuar. Me auxilio de este grane, dándole vuelta con la uña, porque así también giran los rodillos. Y bueno, vamos a aprovechar para limpiar toda esta superficie, que también está muy sucia, de las ocasiones en que el papel se ha zafado o lo hemos tenido que retirar, y pues la impresora sigue haciendo su trabajo y ha arrojado ahí tinta. Hay que hacer notar que este tipo de estas astrillas, que también sirven para guiar el papel, también contribuyen al manchado del mismo, aunque es por la parte posterior. Cuando nuestra superficie está muy sucia por lo que comentaba, ¿no?, de que el cabezal ha seguido imprimiendo cuando no ha jalado la hoja, o cuando la hemos tenido que retirar por alguna emergencia de que se haya atorado aquí con la placa guía esta, y sigue imprimiendo, pues entonces se ha ensuciado, y esto llega a estar muy sucio y nos tiende a manchar por la parte de atrás. Cuando utilizamos un papel de calidad, pues no hay mayor problema, porque pues, al ser grueso, esta mancha no traspasa el papel. Pero cuando utilizamos papel estándar o ligero, es cuando tenemos el problema de que se nos mancha por atrás, y al momento de sublimar, pues ya también se transfiere
a la superficie de nuestra prenda o nuestro producto. Vamos a echar un poquito más. Y vamos a limpiar estos de las orillas. Vamos a también a limpiar estos rodillos que también sirven de tracción para el papel, para poderlo jalar, y seguramente también están muy sucios. Vamos a hacerlo con esta parte, con una parte limpia, y a mí nada limpio. Vamos a utilizar otro trapo con esta parte para ver toda la suciedad que pueda tener. Aquí lo tenemos. Vemos como sí está muy sucio, entonces vamos a proceder a limpiar todos los rodillos. Y bien, bueno, se detuvo el video, pero este es el resultado. Ya quedó pulido, ya no se aprecia al tacto. Sí, se aprecia un poco, es digamos natural, pero ya con esto garantizamos que no se vaya a atorar el papel como se venía atorando. Vamos a proceder a montarlo. Ya hemos hecho limpieza de nuestra superficie, de nuestros rodillos. Espero que se haya capturado en la otra cámara. Ya lo estarán viendo. Y si no, bueno, pues vamos a proceder a armar nuestra pieza. ¿Listo? Ya ha quedado armada, ya está el funcionamiento normal del cabezal. Ya nada más resta ponerle su tapa y pues la tapa del ecotank. Así es que bueno, vamos a armarla y a realizar las pruebas necesarias. Y bueno, pues vamos a continuar. Antes de hacer las pruebas, estaba yo omitiendo el realizar una purga, digamos, de lo que son los cartuchos de tinta. Así es que bueno, vamos a realizarlo. Para ello tenemos que quitar esta plaquita de plástico. Tenemos que desprender de aquí vemos cómo está trabada. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer es desprenderla de este extremo y recorrerla hacia la derecha para entonces ya poderla liberar, porque si tratamos de liberarla así nada más, pues seguramente se va a romper, y si la queremos deslizar vemos como no es posible deslizarla. Así es que tenemos que separar, que desprender esta parte. Es muy sencillo, nada más que estoy con una sola mano. Tenemos que desprenderla de aquí. Ahí la tenemos.
y ahora sí ya no será posible deslizarla más cómodamente para poderla liberar. Ahora vamos a proceder a retirar las mangueras de aquí, de estas piezas de plástico que la sujetan, para después poder destrabar uno a uno cada cartucho. Se destraba de esta parte. ¿Sí? Así es que vamos a realizarlo para poder observar si nuestros cartuchos tienen burbujas o se han quedado vacíos y por eso cuesta tanto trabajo que fluya. Sobre todo en este caso el de color amarillo, que es el que nos ha estado dando problemas. Vamos a desprender nuestras mangueras, pero antes de ello sería prudente tomar una imagen, una foto, para saber exactamente cómo es que están colocadas, para posteriormente no tener problemas al momento de volverlas a colocar. Hay que retirarlas de la manera más cuidadosa posible porque es un material muy frágil y corremos el riesgo de romperlas. Así es que con mucho cuidado las retiramos. En este momento voy a tomar la imagen. Listo, para poder saber cómo es que se encuentran colocadas. Con mucho cuidado las vamos retirando una a una. Y ya las tenemos niveladas. Ahora sí podemos liberar nuestros cartuchos. Para poder liberar nuestros cartuchos es necesario presionar esta pestañita hacia adentro, hacia acá, y con esto ya quedará libre nuestro cartucho. Procedemos así para cada uno de ellos. Una vez desbloqueados nuestros cartuchos, pues ya procedemos a retirarlos y aquí vemos, este es el color negro. Realmente le hace falta un poco, ¿no? O sea, un poco de contenido para poder fluir correctamente. Vemos el amarillo y bueno, el amarillo está completamente vacío. Ese es el resultado de los problemas que estamos teniendo con el amarillo. Vamos a ver el magenta y está igual, en la misma situación. Tiene muy poco, antes no ha fallado. Y finalmente el cian, que también tiene el mismo problema. Quiero comentar que aunque hagamos la limpieza normal de cabezales, e incluso aunque hagamos la limpieza profunda de reemplazo de tinta, pues esto ya no se soluciona. ¿Por qué? Porque aquí tiene como contenido aire y el aire está impidiendo que la tinta fluya, que sea reemplazado. Entonces lo que tenemos que hacer es forzarlo a que se rellenen, tratando de resolver esta situación. Pero, como les comento, ya la limpieza normal en este caso pues ya no nos es de mucha utilidad. Así es que bueno, vamos a proceder a ello. Para auxiliarnos en la tarea, vamos a hacerlo mediante esta jeringa. Es una jeringa de 20 mililitros, a la cual, bueno, pues le hemos retirado la rosca que generalmente incluyen, con la que sostienen la aguja. Y lo que vamos a hacer, bueno, pues es tratar de drenar el máximo posible de aire para que la tinta fluya de manera correcta.
Vamos a extraer lo máximo posible. Cuidando en todo momento que saquemos el máximo de aire posible. Bajamos un poco y volvemos a sacar. Aquí, como podemos apreciar, bueno, pues ya se llenó todo el contenedor de tinta, con lo cual, bueno, seguramente va a trabajar de una manera más óptima. Presionamos y con esto ya queda bloqueado nuestro cartucho. La tinta restante la vamos a regresar al contenedor. Puesto que sabemos que es una tinta limpia, continuamos con los demás cartuchos. Ahora el siguiente será el rojo. Procedemos de la misma manera. Lo volteamos así para lograr que el aire fluya hacia arriba, y lo más que podamos sacar sería tinta. Con eso estamos desplazando el aire existente. Y aquí podemos apreciar cómo el conducto ya ha quedado completamente lleno. Ahora procedemos con el amarillo, que tanta lata que tanto problema nos ha dado. Y aquí podemos apreciar cómo va fluyendo la tinta. Vemos cómo, a pesar de haber rellenado, en esta parte solamente tenemos aire, ¿cierto? Aquí vemos cómo se empiezan a formar otras burbujas que pues necesitamos sacar. A ver, aquí vemos como el contenido en su mayor parte son burbujas que al momento de ir estallando, bueno, ya van liberando lo que es la tinta. Y todavía se aprecia una burbuja grande. ¿Listo? Y finalmente procedemos con
el negro. Aquí podemos ver nada más la cantidad de tinta que contenían los cartuchos. Así es que vamos a resolver. Y pues eso ha sido todo. Ya los cartuchos ya quedaron purgados con la mayor cantidad posible de burbujas. Verificamos que estén bien colocados y vamos a volver a colocar su protección. Para esto nos auxiliamos de la foto. Aquí lo tenemos. Entonces vamos a verificar que los conductos queden tal como estaban. Y ha quedado nuevamente como originalmente está. Las mangueras están un poquito corridas hacia afuera, entonces tratar de colocar algo más posible. ¿Listo? Pues aquí lo tenemos. Con esto ya hemos concluido el proceso de limpieza y de mantenimiento mayor a nuestra impresora, y solo resta hacer pruebas de impresión. También me gustaría hacer una prueba de impresión antes de poderla armar, por si hay necesidad de hacer otro tipo de movimientos, pues que no sea fácil realizar. Así es que vamos a instalar la impresora, vamos a conectarla a la computadora para realizar la prueba. Ahora sí vamos a proceder con la limpieza de cabezales. Vamos a realizar una limpieza común, una limpieza normal de cabezales, porque en este caso yo no creo que ya sea necesario hacer el reemplazo de tinta. ¿Sí? Con esto vamos a hacer la prueba y esperemos que ya con esto esté imprimiendo correctamente. Vamos a esperar a que termine, a que concluya su proceso, y si todo resulta bien, entonces sí ya procederemos a volver a armar nuestra impresora. Y bien, ha concluido el proceso de limpieza de cabezales. Vamos a imprimir un test de inyectores y ver cuál es el resultado. Aquí podemos apreciar. Ya están todos los inyectores, están completamente funcionales.
sobre todo el amarillo, que era el que nos preocupaba porque no funcionaba, pues ya está ahí bien. Muy bien, y ahora vamos a hacer una prueba de impresión con este patrón de varios colores, para motivar a los inyectores que impriman de manera uniforme. Entonces vamos a imprimir y veamos el resultado. Con esto, si hay algún inyector que todavía esté dando problemas, bueno, pues aquí nos tendrá que arrojar el resultado, tendrán que salir las rayas, pero aquí estamos viendo que lo está haciendo de manera uniforme. El cian, el magenta, el amarillo y el negro están fluyendo bien. Aquí ya empezó a rayar el amarillo, y quiere decir que todavía tiene ahí algún problema de burbujas. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es realizar otra limpieza, a ver si se solventa el problema, y si no, bueno, pues tendríamos que volver a hacer la extracción de tinta del cartucho. Vamos a proceder a la siguiente limpieza. Vamos a enviar nuevamente nuestro patrón de impresión, a ver si ya con la nueva limpieza ya se solventó el problema. Aquí vemos cómo está trabajando. De entrada, nuevamente los colores están fluyendo bien, sin rayas y sin ningún contratiempo. Y aquí lo tenemos. Así podemos apreciar que ya el amarillo terminó de imprimir correctamente. Y los demás colores, pues igual. No hay bandeo. No hay nada de este tipo de rayas que generalmente nos arruinan la impresión. Y bueno, vamos a terminar. Vamos a armar nuestra impresora y a seguir trabajando como habitualmente lo hacemos. Hasta aquí este video. Les agradezco que me hayan acompañado en este video, largo por supuesto, porque ustedes vieron todo el proceso que tuvimos que hacer. Una disculpa para quienes no les gustan los videos largos. Trataré de hacer algún resumen, y si no, bueno, pues el ser testigo de todo el proceso siempre nos deja un nuevo conocimiento. Reciban un abrazo donde quiera que se encuentren. Les recuerdo que pueden ustedes suscribirse y activar la campana de notificaciones para que YouTube les avise cuando estemos subiendo un nuevo contenido. Hasta pronto.